Esta mañana quiero tomar unos minutos para hacer una reflexión en tu vida, a meditar lo que está pasando alrededor tuyo. Venimos de una catástrofe a nivel mundial. 5 países cayeron en terremoto simultáneo. 3 de ellos que se televisaron, que fue Japón, Estados Unidos y Venezuela. Venezuela fue el más devastado por los 2 terremotos de 7.2 y 7.5, con 39 segundos de diferencia. Y te pone a pensar esto, cómo en segundos puede cambiar completamente tu vida, puede cambiar las cosas hoy que te rodean. Hoy tienes una casa, tienes un hogar, tienes donde quedarte y mañana lo puedes perder todo. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. Si tú sigues pensando que fue por las placas de la tierra y que permitió porque de alguna manera chocaron, y si tú sigues pensando en esa parte, no piensas en la parte espiritual de por qué Dios lo está permitiendo, entonces creo que estás desconectado realmente de lo que realmente Dios está hoy demandando a la gente de aquí en la tierra. Tú tienes que irte con la plena seguridad que Dios te va a recibir justamente en el cielo a través de Cristo. Si tú no tienes esa plena seguridad, yo te invito para que realmente entonces medites, reflexiones y te acerques a Dios de una manera genuina, verdadera con Él. Y reconoce realmente que Él es tu Salvador. Hoy lo tienes todo, mañana no sabemos. Pero teniendo a Cristo, pase lo que pase, estaremos fortalecidos en Él. ¿Lo crees? Bien, vamos a ver el día de hoy, el título de la predicación es El yo y Cristo. El yo y el Cristo. Y la palabra es muy clara en esta parte. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 20, y la palabra es muy clara: ninguno puede servir a 2 señores. Ninguno puede servir a 2 señores. O le sirves al yo o le sirves a Cristo. Tú tienes que tomar una decisión, justamente a quién le quieres tú servir. Y Pablo decidió justamente crucificar el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso fue lo que aprendimos justamente de las cartas de Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Entonces piensa, si tú quieres servirle a Cristo, tienes que renunciar completamente a ti. Y quiero que me acompañes al capítulo 20 de Hechos. Y quiero que vayamos al versículo 17. Acuérdate que Pablo estaba justamente por llegar a Éfeso nuevamente. Y dice en el versículo 17: y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Esta es una enseñanza de testimonio, amados. ¿Tú podrías decir exactamente lo mismo esta mañana? Tú podrías ponerte aquí frente a tu iglesia y decir justamente esto, decir: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a esta iglesia. Y quiero realmente apelar a tu humildad, no a tu orgullo. Que tu orgullo no te engañe, que sea tu humildad realmente que te confronte y que te digas: tú te puedes levantar y decir a tu iglesia justamente: véanme a mí, tómenme de ejemplo a mí. Desde que el primer día que yo entré a este lugar, no he hecho más que crecer justamente en la palabra y ser el testimonio vivo y real de que Cristo vive en mi vida. Por eso creo que la palabra tiene que ser un punto de confrontación de lo que tú eres y de lo que Dios espera de tu vida. Tú puedes pensar de ti muchas cosas, pero eso no es lo importante, eso no es a lo que yo me refiero esta mañana. Lo que tú tienes que estar pensando esta mañana: ¿qué opinión tiene Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Y eso debe de ponerte en un estado de crisis. ¿Por qué?
Pero yo te pregunto esta mañana, ¿qué es más importante, lo que tú piensas de ti o lo que piense Cristo de ti? ¿Qué es lo más importante? Y sigo continuando, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Fue cierto o estaba inventando Pablo? ¿Fue cierto o estaba inventando Pablo? Lo que hemos leído es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. Y si aquí lo puso Dios justamente, es que hay un aval que respalda justamente esta palabra que es Dios, porque es su palabra. Si dice Pablo que él fue un instrumento donde servía completamente, tal como dice aquí, con humildad, con lágrimas y con pruebas, yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque justamente quien servimos a Cristo pasa a pasar justamente por lo mismo. Hay que trabajar la humildad y muchas veces vas a derramar lágrimas por lo que estás viendo justamente alrededor de tu iglesia, lo que está pasando en tu iglesia, lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Y vas a pasar pruebas dentro y fuera de tu iglesia. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Quiere decir que Pablo aprovechaba bien el tiempo y nunca enseñando cosas inútiles. Él nunca enseñaba cosas inútiles, él enseñaba cosas útiles que servían justamente para alimentar, para mover, para incrementar tu vida a través de Cristo. Y fue justamente que hay que tener cuidado nosotros, porque somos tentados a estar mirando las cosas las cosas que se ven. Y Pablo le hace una recomendación, una exhortación a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Tal vez quien lo lea así, dices, wow, qué fuerte está este pasaje. No hagas caso de las mujeres que se les gusta estar chismeando dentro de la iglesia. Dice aquí, desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquellas mujeres que no están centradas en Cristo, están centradas en sí mismas o están centradas justamente en las cosas que les gusta hacer para crear expectativa, para crear división, para crear desunión en las iglesias. Ejercítate para la piedad, es lo que dice Pablo a Timoteo. El cristiano debe estar desechando cualquier enseñanza que no le dé gloria y honra a Cristo. No puedes aceptar ninguna enseñanza que Cristo no te haya a ti enseñado. Y tienes que hablar justamente porque este lugar se predique, se hable y se enseñe justamente la sana doctrina, tal y como lo dispuso nuestro Señor Jesucristo. Tienes que aprender a escuchar las palabras de fe que son emitidas por el Espíritu Santo. Pero yo te pregunto esta mañana si realmente estás preparado o tu Dios está preparado para escuchar la sana doctrina. Y que tengas el espíritu de Berea, que te des cuenta cuando realmente algo que no sea o que no vaya filtrado por la palabra, que digas, esto no me suena, esto no lo dice el Señor, esto no lo dice la Biblia, esto no está bien dicho. El peligro es que tú te comas todo lo que tú hoy escuches y no lo filtres, porque no conoces justamente hoy la palabra. Solamente escuchas la palabra a Dios, escuchas la palabra a Cristo, escuchas la palabra escrituras y dices, fue un buen mensaje porque habló de escrituras. Dijo Dios y dijo Jesucristo, pero torció todo el mensaje y no te diste cuenta de ello. ¿Con qué propósito Pablo predicaba el Evangelio? ¿Con qué propósito? Para extender el reino, para hacer testimonio, para enseñar a muchos corazones a afianzar justamente su fe. Versículo 21.
Rezo nuevamente a Hechos, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese justamente es el propósito del mensaje del Evangelio, que te lleve a un arrepentimiento, que te lleve a una conversión genuina delante del Señor. Los dos requisitos que Dios establece para la salvación es el arrepentimiento y la fe. Por eso es que tú tienes que practicar el arrepentimiento todos los días, en todo tiempo, cuando tú pecas, cuando tú ofendes a Dios, tienes que irte directamente a pedir perdón. Señor, perdóname, lo que acabo de decir no fue correcto, lo que acabo de pensar no fue correcto, te ofendió, perdóname. Las palabras que usé, el tono que usé, la mirada que usé, perdóname, Señor. Perdóname si mi vida es una vida de mentira y no de verdad. En todo tiempo estás practicando justamente el arrepentimiento por medio de la fe, creyendo justamente que Dios está escuchando ese arrepentimiento y está obrando en santidad y está obrando en santificación a tu vida. El perdón de pecados y la vida eterna solo se obtienen por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. El perdón de pecados y la vida eterna solo son obtenidos por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos 5:1. Cada vez que alguien te puede decir cómo puedo llegar a Dios, cómo realmente puedo llegar a Cristo, ¿qué le vas a contestar? Pórtate bien, haz las cosas bien y serás merecedor justamente del cielo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Pues claro que no, porque nunca será ganado por obras. Porque eres salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no de ti ni de mí, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tienes que decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no quiere decir que yo creyendo en Cristo mi casa se va a salvar, no. Porque la salvación es personal, no es colectiva. La salvación es personal. ¿Tú eres salvo? Gloria a Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, ¿son salvos? No es colectivo, es personal y tienes que estar orando y testificando realmente que tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. El arrepentimiento no puede llevarse a cabo sin la fe. Si no tienes fe, no puede haber arrepentimiento en tu vida. ¿De qué te vas a arrepentir si no estás completamente seguro de que realmente eres un pecador como tú y como yo en todo tiempo? Tenemos que buscar la conversión. No es que estés convencido, es que estás convertido. Y son cosas distintas. Yo puedo estar convencido que realmente Cristo vino hace 2000 años, pero no me convierto a Él. Y convertirse significa pasar de una posición a otra. Antes era pecador, hoy soy un hijo. O soy un pecador arrepentido, perdonado por la sangre de Cristo. Y en esta conversión mi vida comienza a reflejar a Cristo. ¿Es así? ¿Es así tu vida? Regreso nuevamente a Hechos, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¡Wow! Él tiene una encomienda, tiene una misión, tienes que seguir justamente predicando el Evangelio. Y lo que vaya a pasarte, eso es cuestión mía, dice Dios. Tú da justamente lo que tienes que darme a mí, porque tu vida
le pertenece a mí, no te pertenece a ti. Y tienes que hacer justamente tu misión por la cual tú fuiste llamado. Pero es fuerte lo que dice aquí. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu. ¿Ligado a quién? ¿Ligado a sí mismo? ¿Era para glorificarse? ¿Era para honrarse a sí mismo? No, ligado en espíritu, ¿no? Lo que dice aquí, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él sabía que el predicar el evangelio estaba su vida de por medio. ¿Quién sabe qué me tiene Dios deparado? No lo sé, pero lo tengo a Él. Cuando tú sales de tu casa y te vas al trabajo, tú no sabes lo que va a deparar justamente ese día. ¿O tú lo sabes? ¿Alguien lo sabe? Tú no sabes si vas a regresar a tu casa. Nadie sabe. Solo Dios sabe. Pero qué es hermoso cuando tú dices, yo salí de mi casa justamente con un propósito, servirte a ti, Señor. En mi escuela, en mi trabajo, donde tú me mandes. Yo te sigo sirviendo ahí. Y lo que tengas tú deparado para mí será para glorificarte a ti. Y para que tú te glorifiques a través de mi Señor. ¿Quién dice amén? Pablo sabía que tenía el control Dios de su vida. Nadie tiene el control de su vida, solo Dios lo tiene. Y tienes que confiar plenamente en Él. Tienes que confiar en que Él te tiene que marcar el camino, te tiene que marcar los caminos, te tiene que marcar cómo debes de ser ese caminar contigo. Solamente es Él. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mí camino. La palabra es la que te va a dirigir, te va a enseñar, te va a confortar, te va a consolar. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades que me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién le informaba a Pablo? ¿Quién le decía a Pablo? El Espíritu Santo. Los sufrimientos le acompañaron constantemente durante su ministerio. Vamos a resumir un poco la vida de Pablo. ¿Cuánto sufrió Pablo? Vamos a la segunda carta a los Corintios. Poner una marca a Hechos, porque vamos a regresar ahí nuevamente. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a resumir un poco de la vida que llevó Pablo sirviendo a Cristo. Versículo 23, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? Este es un siervo de Dios. Es realmente un instrumento útil el Señor. ¿Cuántos quisiéramos replicar justamente esa vida de Pablo? Con una mala mirada que alguien te dé aquí en la iglesia porque no te saludaron, porque realmente alguien no te llamó en la semana, no te preguntó cómo estabas, ya te quieres ir de la iglesia. Ese no es sufrimiento. ¿En dónde está puesto realmente tu corazón? ¿En quién? Porque donde está tu tesoro y está tu corazón. Y si Cristo no es tu tesoro, entonces ¿quién eres tú? ¿Es tú y yo? Yo sufro, a mí me lastiman, a mí me hieren, a mí me humillan, a mí no me hablan. El yo, el yo, el yo.
Nadie puede servir a dos señores. O te sirves a ti mismo o le sirves justamente al Señor. La Biblia es muy clara, la enseñanza es muy clara. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 16. El mismo Jesús lo dijo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está tu paz? ¿En quién está tu paz? ¿En quién? ¿En ti? ¿En tu dinero? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? Ahí la iglesia dice en Cristo. Mi paz está en Cristo. Y esa paz es inamovible. Wow. Repito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis problemas, aflicciones, crisis, humillaciones, desprecios, murmuraciones, chismes, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿En quién crees? La fidelidad de la palabra o la fidelidad a la palabra, la proclamación del Evangelio, la actividad pastoral conduce justamente vidas. La única manera que tenemos los pastores para conducir a las ovejas es a través de la palabra. La manera que el pastor utiliza el alimento para las ovejas es la palabra. Y la única forma para que tú te enamores de Cristo tiene que ser la palabra. ¿Quieres amar más a tu esposo? ¿Quieres amar más a tu esposa? Por la palabra. ¿Quieres tener paz en tu vida? La palabra. ¿Quieres que te vaya bien? Es la palabra. ¿Nunca se apartará de tu boca? ¿Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para que guardes y hagas? Y entonces harás prosperar tu camino y todo es la palabra, amados. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si mi Padre no le trajere. ¿Cómo te trajo Dios? Por la palabra, porque la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Pablo honraba la palabra, enseñaba la palabra, vivía conforme a la palabra, por tanto debía esperar conflictos y persecuciones. ¿Tú qué estás viviendo el día de hoy? ¿Lo mismo? Gloria a Dios por eso, porque estás siendo útil al Señor. Hoy la gente te ama menos por amar más a Cristo. Gloria a Dios, me da gusto eso. Dios me escogió para servirle a Él, para amarle a Él y servirle a Él. Y mientras el Señor se sienta complacido con lo que tú y yo estemos haciendo, ¿qué más nos puede interesar? ¿Qué más? Vuelvo a repetir, el yo o Cristo, ¿qué decides? ¿Sigues pensando en ti o sigues actuando conforme a lo que Cristo te enseñó? Y aquí viene justamente el versículo medular de este capítulo de Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Yo te invito para que esta mañana no hagas caso de ninguna cosa.
a no ser que sea realmente Cristo que esté hablando a tu vida. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto debes de subrayarlo y realmente vivir en tu vida justamente este pasaje en tu vida. ¿Quién era la identidad de Pablo? ¿El mismo o Cristo? Pablo había muerto en su yo personal para asumir el tú de Dios a través de Cristo. ¿Dónde está tu identidad? ¿A quién te quieres parecer? ¿Al abuelo? ¿A papá? ¿A quién? Ahí decimos a Cristo. Quiero ser semejante, quiero ser igual, quiero ser un seguidor que me permita poder decir, Señor, hoy me parezco cada día más a ti. No por lo que digo yo, porque la gente hoy logra ver ese cambio que tú estás haciendo en mi vida a través de tu palabra. Y Pablo nos lleva a aprender y a sentir una identificación con Cristo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tiene que morir más el yo, ya no vives tú, tiene que vivir más Cristo en ti. Y Pablo entendió esa identidad con Cristo, Pablo lo entendió perfectamente bien. Él renunció a sí mismo y todo lo que tenía él a bien, todo lo que él veía en su tiempo a bien, antes de que tuviera ese encuentro personal con Cristo, todo aquello después de Cristo lo tuvo como basura. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. La única vida que le interesaba a Pablo era Cristo. Yo soy la vida, dice Jesús. Y esa vida la que le interesaba justamente a Pablo. Y el único que te puede dar vida, después de que éramos muertos por nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y nos dio vida eterna. Es el único que te puede dar vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 28. Yo les doy vida eterna. Nadie más te puede dar vida eterna más que Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién? Cristo. La vida plena, absoluta, total, están en Cristo. Tienes que proclamar justamente esos atributos. Háblalos, enséñalos, vívelos. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 17. Años después, Pablo escribe justamente este pasaje o esta carta a los romanos. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Como cristianos tenemos que tener en cuenta que está aparejado el sufrimiento, los desplantes, las humillaciones.
¿Desde cuándo te eligió el Señor? ¿Desde cuándo te escogió el Señor? Jeremías, vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Desde cuándo te eligió el Señor? ¿Desde cuándo te escogió el Señor? Y dice aquí en el versículo 5, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿No es un privilegio? ¿No es un honor? Que antes que tú y yo naciéramos ya Él te tenía justamente en su mente para escogerte, elegirte y enviarte justamente a las naciones. Allá se terminó el estudio de evangelismo y de ahí tienen que salir los corazones que van a evangelizar, que van a ir a las plazas, a los hospitales. De ahí tiene que salir este grupo de casi 30 corazones que estaban estudiando el evangelio. Si no, entonces, ¿cuál fue el propósito de venir a un estudio de evangelismo? ¿Cuál? ¿Incrementar más conocimiento? No desperdicies tu vida, no desperdicies conocimiento. No es para que tú digas, hoy sé más de Biblia, hoy sé más de cómo evangelizar. Y no he llevado a nadie a Cristo. ¿Cuántas almas has ganado en este mes que está por terminar justamente? Se está terminando el primer semestre del año. ¿Cuántas almas llevas ganadas? ¿Y cuántas has traído aquí a tu iglesia? ¿Cuántas? Y yo pregunto, ¿cuál es la utilidad del que el Señor te haya elegido? ¿Quién de aquí se cree salvo? ¿Quién de aquí se siente salvo? La salvación te va a llevar justamente a que anuncie las buenas nuevas. No hay otra forma. El Señor Jesús eligió a Pablo. Y vean las palabras de Jesús. Vamos nuevamente a Hechos y vamos al capítulo 9. El Señor tiene un encuentro con Pablo personal. Y en ese encuentro personal permite el Señor que quede ciego. Y Jesús manda a Ananías. Y vean lo que le dice con palabras de Jesús a Ananías. Dice así, versículo 15, capítulo 9. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién de aquí tiene ese llamado? ¿A quién hoy justamente Jesús quiere mandar a esta misión? ¿Quién? Voy a leerlo en esta versión. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Qué privilegio, qué honor es cuando Dios te puede escoger justamente para hablar de Él. Y para llevar a cabo esa encomienda del Señor había que sufrir y hasta perder la vida. Y a Él le había quedado completamente claro esa parte. Y por eso decía justamente regresando a Hechos capítulo 20, versículo 22, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él ya lo sabía. Y regresando a lo que dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo quería terminar la carrera de la fe?
con gozo. Y tú te puedes preguntar, pero a ver, ¿cómo puedes terminar alguien que se la pasó siendo perseguido, siendo latigueado, siendo encarcelado y muchas veces apedreado? ¿Cómo entonces iba a terminar con gozo justamente esa cara de la fe? Yo te lo pregunto a ti. Si tu hijo te está viendo que está sufriendo cada vez que tú le quieres ir al Señor, si tu hijo te está viendo que cada vez que le sirves a Dios te va mal, te quieren correr el trabajo, las cosas no salen, de repente tienes más problemas en casa y te dice el Señor, perdón, te dice tu hijo, ¿y le quieres seguir sirviendo a Cristo? ¿Qué le dices? Sí, ¿verdad? Tienes razón. Creo que he tomado la peor decisión de mi vida, acercarme a Cristo. Porque cuando me acerqué a Cristo empecé a tener más problemas en mi vida. Mejor vamos a pensar en quién creemos. ¿Sería bueno eso? ¿Sería bueno eso? ¿Eso tú tendrías así como jactarte la boca para decirle al Señor a tus hijos? Entonces, ¿qué estás enseñando el día de hoy? Porque si no enseñas nada en tu casa, es lo mismo que estás diciendo lo mismo. No me interesa justamente que mi hijo se entregue viva para Cristo. Yo veo, observo, escucho cuánta gente le entrega su vida a una carrera, a una escuela. Y no está mal. Para que no digan, el pastor dice que no tengo que entregarme todo. No estoy diciendo eso. Déjeme terminar. Hay mucha gente que no falla en los días de trabajo. Son puntuales. Y más cuando hay un bono de puntualidad. No se lo quieren perder. Y si el jefe dice, tienes que darte una hora más, se quedan sin rezongar, sin decir pío. Pero el Señor te dice, ¿vienes conmigo? Quiero que me acompañes a orar. ¿A qué hora, Señor? A las 5 de la mañana. Ay, Señor, estoy cansado. He trabajado mucho, toda la noche. Viendo mis correos, viendo las redes, el Instagram. He trabajado mucho. ¿Y tú me pides que me levante a las 5 de la mañana? Ven conmigo los domingos, quiero platicar contigo. Ay, ¿todos los domingos para qué? No hay necesidad, Señor. Basta con un domingo más que suficiente. Ya sé lo que vas a hablar, ya sé lo que vas a decir, ya me lo sé. ¿Qué le estás diciendo al Señor entonces? ¿Que eres un seguidor de Él? ¿Que realmente lo sigues a Él? Hoy hay una gran necesidad de salvación en el mundo. La gente que murió en ese terremoto, mucha gente ya no tuvo oportunidad de escuchar porque ya está muerta. Y la gente que no muera en ese terremoto y que sea realmente rescatada, es que Dios le está dando la oportunidad para que realmente se entregue al Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, no es el tiempo? El médico te dijo, ya no hay más que hacer. Si no pasa esto, seguramente váyase preparando, señora, porque su señor se va a morir. Y oh sorpresa, Dios dice la última palabra, dice, aún no, aún te quiero aquí. El propósito por el cual yo te escogí no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Pero se va a cumplir, dice el Señor. ¿Quién lo cree? Si tú no predicas hoy, si tú no enseñas hoy, si tú no proclamas hoy el mensaje de la gracia, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás viviendo? Medita, piensa, reflexiona. No hay mejor inversión, escucha bien, no hay mejor inversión que puedas hacer que trabajar para el Señor. No hay mejor inversión. Es altamente rentable y grandes son sus utilidades. Grandes.
¿Sabes cuál es? Estar con Él por la eternidad. Y eso no tiene precio, ¿eh? Él te lo dio gratuitamente. Simplemente que creas en ese regalo. Amén. Invita a la gente a que crea en Cristo. La única manera para que alguien sea salvo tiene que ser a través del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el único requisito para salvación establecido por Dios es la fe en Cristo. Ya lo dijimos, Romanos 5:1. Y ahora pues, ya siendo salvos, Pablo nos da otra enseñanza más adelante. Después de que él pasó predicando el Evangelio por toda Asia, le manda una carta a los de Filipos, a la iglesia de Filipos, de Filipenses, y enseña ahí una cosa hermosa que dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y volteas a ver todo lo que dijo, lo que acabamos de leer: cárceles, sufrimientos, latigazos, golpes, hambres, desnudez, carencias. Y él dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Por eso yo pregunto esta mañana: ¿habrá algo más importante que el vivir para Él? Si tú no entiendes esto que estoy preguntando el día de hoy, es porque realmente tienes que orar y tienes que entregarte más al Señor para que entonces puedas amar de la manera que Dios quiere que lo amemos. Si yo te preguntara esta mañana, y perdón si digo este ejemplo, pero quiero que me sigan a lo que quiero llegar. Si tuvieras en el hospital a tu esposo o a tu esposa y a tu hijo y ambos necesitan sangre, pero solamente uno se puede salvar, ¿a quién le darías tu sangre? ¿A tu esposo, a tu esposa o a tu hijo? Y la decisión que vas a tomar es en función de lo que tú sientes por tu esposo, por tu esposa y por tu hijo. Y si comienzas a ver que tu esposo no fue el esposo que prometió cuidarte, protegerte, proveerte, la esposa que prometió amarte y respetarte todos los días de su vida, y tienes un hijo que se ha entregado, se ha dedicado a honrarte toda su vida, ¿a quién le darías hoy esa sangre? Y Dios no te vio a ti siendo un hijo que honraba al Padre. Y dio a su Hijo justamente por ti. Con todos aquellos defectos que tú tenías, nada bueno tenías, dijo: yo te elegí, no por lo que tú eras o por lo que tú puedas ofrecer, yo te elegí porque yo quise elegirte. A mí me plació elegirte y dar justamente de mi sangre para ti. ¿Ves cómo las cosas son completamente distintas? Qué bueno que no se notan aquí los pensamientos, porque hubiera sido toda una guerra de pensamientos. A mi esposo, a mi esposa. Ajá. Yo sé que sí. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para algunos o para todos? ¿Para quién? ¿Para quién? Si alguien te preguntara: ¿para quién es el Evangelio? ¿Para algunos o para todos? Pues para todos. Tú predícalo. Tú predícalo. El Espíritu se encargará de convencer de pecado. Tú tienes que predicarlo. Tienes que enseñarlo. Tienes que vivirlo. Pero dilo, predícalo. No te pongas a preguntarle: Señor, ¿sí o no? ¿Él o no? No. Predícale. Llévalo. Compártele. Siémbrale la palabra de gracia.
Tal vez Dios te pone justamente para sembrar. Alguien va a usar para regar. No regar, no que la riegues, sino que riegues esa semilla que fue sembrada. Y a alguien le tocará cosechar. Muchas veces te vas a frustrar. Es que no pasó nada, pastor. Yo le compartí, lo llevé, le puse los textos. No, pero a lo mejor fue la primera etapa de sembrar. Alguien va a regar y alguien va a cosechar. No te preocupes, qué bueno que tú fuiste ese instrumento para sembrar la palabra en el corazón de ese que estaba perdido. Y seguramente mañana va a ser alguien ganado para Cristo. ¿Quién no crees? ¿O cómo llegaste tú a Cristo? ¿A la primera? ¿A la segunda? No, hombre. Un año completito te estaban diciendo y tú, no. Y tú, Dios tuvo misericordia de no llamarte justamente en esa necedad. ¿No quieres? Véngase para acá. Pero no conmigo. Te vas al Seol, al Hades. Ahí te vas a quedar hasta que tengas una entrevista conmigo para el dictamen final, el infierno. Por eso digo, wow, gracias que tuvo misericordia de mí. Que me habló una y otra, hasta que dijo, ya, es momento para que este corazón sea ganado para mí. Ahora sí. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Regresamos a Hechos, con eso termino. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Se estaba despidiendo ya prácticamente para de no regresar más a Éfeso. Y nadie iba a ver más su rostro. ¡Qué fuerte cuando tú tienes que despedirte de alguien o de algo y que ya no más vas a regresar! Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él había hecho justamente lo que Dios le había encomendado. Ve y predica el evangelio a toda criatura. Y él dice aquí que él estaba completamente limpio porque él ya había cumplido justamente el propósito de predicar el evangelio. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Siempre estuvo dispuesto, siempre quiso hacerlo y siempre lo hizo. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero quiero tomarme aquí justamente unos minutos, porque este pasaje está muy profundo y ya nos da tiempo. Pero dice, quiero regresar desde el 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y aquí quiero que tú me acompañes a Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad, camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Quiero que medites este pasaje, porque el Señor sí va a demandar la sangre de aquellos que te ha agendado y que tú te has reservado predicarle de Él. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, cuando yo dijere al impío, ¿cuándo Dios habla? ¿O cómo es que Dios habla? A través del Evangelio.
Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Todos somos responsables delante del Señor de compartir el Evangelio y de la sangre del pecador, todos. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces ten mucho cuidado de no estar hoy siendo usado justamente por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Porque la sangre de aquella persona que a Dios agendó a tu vida y tú no le compartiste el Evangelio, Dios demandará esa sangre a ti. Entonces, si tú quieres estar como una zona de confort, una zona de comodidad, decir, ¿para qué tengo que aprender? ¿Para qué tengo que leer? ¿Para qué tengo que memorizar? Aquí está el propósito y está muy claro. El impío se va a ir al infierno, pero yo voy a demandar de ti justamente la sangre porque tú no le compartiste, tú no le advertiste que había un final eterno sin mí. Te quedaste callado, no hablaste. Preferiste realmente hoy estar en tu zona de confort y simplemente pensar en tu yo. Yo necesito trabajar, yo necesito producir, yo necesito tener dinero para dar. Y yo te pregunto, ¿y quién te da ese dinero? ¿Quién te da ese trabajo? ¿Quién te da esa capacidad para tenerlo? ¿Tú? Pues claro que sí, porque entonces si el yo es más importante que tu Señor, entonces pues Dios sabrá lo que tenga que hacer. Pero los que tienen oídos para oír, que oigan. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos gracias por lo que tú hoy hablaste en nuestra vida, mi Dios. Gracias por recordarnos que el servirte va a causar sufrimientos, problemas. El servirte a ti, Señor, seguramente se pueden poner difíciles, Señor, la situación. Pero tú dices en tu palabra, confiad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hoy te invito para que tú sigas confiando en el Señor y sigas sirviéndole a Él. Síguete preparando, sigue estudiando, sigue escudriñando, sigue memorizando y sobre todo, sigue testificando que realmente Cristo vive en ti a través de obedecerlo a Él. Señor, esta mañana oro por cada corazón que hoy se esfuerza por buscarte, por cada corazón que hoy ha entregado completamente su vida a ti. Tú le perteneces, tú eres su Señor, tú eres su amo, tú eres su redentor, tú eres su salvador. Y le ha quedado claro, Señor, que para Él, el vivir eres tú. Oro por aquellos corazones que todavía siguen letargados, adormecidos, confiados en su yo, viviendo para ellos mismos. Oro porque tú, Señor, tengas misericordia y les quites ese velo espiritual que los tienen engañados. Ese espíritu, Señor, donde el enemigo está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Padre mío, Señor, delante de ti estamos. Enséñanos a tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Enséñanos a ser instrumentos útiles, santificados, dispuestos para toda buena obra. Porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste, Señor, para que anduviésemos en ellas. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de reflexión, de meditación. Y gracias por la misericordia que tienes en nuestra vida, Señor. Oramos por los que hoy perdieron sus vidas. Por aquellos que están vivos, Señor, y que están siendo rescatados. Oramos por aquellos que lo perdieron todo, Señor, pero a ti no te perdieron y nunca te perderán, Señor. Oramos porque realmente a mucha gente le puedan compartir el Evangelio, la gente que estás enviando a ayudar a esas gentes, que mucha gente lleve justamente ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, Señor, que seguramente los van a mantener vivos, y no físicamente, sino espiritualmente, mi Dios.
Y nuevamente te damos tantas gracias porque hoy, los que hemos vivido justamente situaciones aquí en México, Señor, aquí nos mantienes sirviéndote a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque tú nos sostienes, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga grandemente su semana, amados.